Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran? Quiero que me confirmen, por favor, si me están escuchando bien. Roberto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? Un abrazo fuerte, Pablo. Roberto, qué gusto Qué estar aquí alegría. contigo, en serio, de verdad. No he Bien. iniciado la transmisión, estaba esperando que la gente se fuera conectando lentamente. Y bien, ya que estás aquí conmigo, pues primero que todo, darte las gracias, No, decirte que no te conozco personalmente, pero es como si te conociera de toda la vida, te he seguido desde hace mucho tiempo y de verdad ha sido un gran maestro para mí, lo digo desde lo más profundo de mi corazón, en este camino del despertar espiritual, de la conciencia. He visto, creo que todas tus conferencias, me las he estudiado, he hecho resúmenes y en serio, es un honor para mí que estés aquí con nosotros. Pablo, gracias. Yo a esta altura de mi vida lo que más anhelo es servir, te das una idea de que es así. Todo lo demás es añadidura. Bendigo al cielo que me da una vida para agradecer todo el tiempo por todos los motivos que la vida me presenta y el Creador me da. Y estoy muy feliz del camino que he recorrido y invito a otros a recorrer, que es el autoconocimiento, el camino de encontrar lo mejor de nosotros. Y cuando encuentro gente como vos que te quieren mucho, ya muchas personas me han hablado tanto de vos que yo te diría que yo quería conocerte a vos. Así que gracias por invitarme, gracias. Ok, Roberto. Bueno, voy, pues a Roberto sobran las presentaciones, pero igual voy a decir que Roberto, como te gusta, eres embajador de la paz. ¿Por qué no nos cuentas un pedacito qué es eso? ¿Qué es ser embajador de la paz? Bueno, mira, las Naciones Unidas tienen representantes en muchos lugares que se encargan de buscar o de encontrar personas o instituciones que realmente hacen méritos para trabajar por la paz, en la educación, en mil formas, mil formas. La institución en Argentina se llama Mil Milenios para la Paz. Es una fundación que depende de las Naciones Unidas y que la Cancillería Argentina tiene un trato con las Naciones Unidas, que así como están los embajadores de carrera, están los embajadores de la paz, que son aquellas personas que se nombran para en situaciones que sean importantes o por alguna dificultad, se necesitan para que representen al mundo, a la humanidad y realmente sean portadores de paz. Y generalmente se los escoge porque su mensaje, su vida la institución condicen con esos principios de servir para la paz. Entonces, bueno, para mí fue un honor en 2012 cuando me llega ese nombramiento. Creo que es un regalo para mi familia, para mis hijos, una emoción enorme para mí, pero un gran reconocimiento para mis hijos, que tengan un papá que por lo menos haya hecho lo más posible para servir a la paz antes de partir de esta vida. Así que es eso. Eso fue Ok, así. En la Cancillería Argentina te entregan el nombramiento y una bandera de la paz que representa todos los principios. ¿Sí? ok, perfecto, Roberto, gracias. Bien, Roberto además es filósofo, es teólogo, es conferencista internacional y además un tema que a mí me fascina, que también he aprendido mucho de ti, que es el eneagrama, que ojalá algún día tengamos la oportunidad de hablar de este tema del eneagrama, que es de verdad una herramienta fascinante. A mí personalmente en mi trabajo como psiquiatra me sirve muchísimo y pues ojalá algún día podamos trabajar en Amén. eso, podamos hablar un poquitico del eneagrama. Hoy, sin embargo, nos convoca un tema distinto. Hoy quiero que aprovechemos toda tu sapiencia, toda tu sabiduría para hablar un poquitico de la espiritualidad. Quiero que hablemos de eso. Las personas de mi comunidad están cada vez más ávidas de conocimiento. Hay temas que son complejos, que son difíciles, conceptos que a veces las personas no entienden bien y pues pensé en ti como la persona más idónea para que nos ayude en este camino. Así que voy a comenzar preguntándote, para ti, ¿qué es la espiritualidad? Porque hay muchas definiciones, la gente confunde espiritualidad, religión. Entonces quiero que de la boca tuya, ¿qué es la espiritualidad para ti? Bien, Pablo. Primero, gracias por tu elección en mi persona. Gracias. Y bueno, lo primero que tenemos que entender que hay una natural confusión entre espiritualidad y religión. Eso tiene que quedar bien claro, ¿no es cierto? La religión es la forma en que se expresa una comunidad en su encuentro con la fuente de la vida, el creador, como cada uno lo llama.
es la forma, ¿no? Esa forma incluye tres cosas: un dogma, un culto y una moral. El dogma es las verdades que en la antigüedad, antes de que existieran religiones constituidas, la religión tenía no dogmas, sino que tenía mitos. Los mitos expresaban ese conocimiento de lo que tenían de ese encuentro con esa fuente creadora. No había culto, había ritos. Entonces los ritos y los mitos se transformaron en dogmas y cultos. Y después la moral, que es la ética de actitudes que tenemos a partir de esa fe o de esa creencia. Todo eso es la religión. Y ahí uno puede comparar religiones, comparar dogmas, comparar cultos y comparar morales distintas. Pero la espiritualidad no pertenece a ninguna religión. Eso es importantísimo. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la vivencia personal del alma con su creador, con la fuente de la vida, con aquel que consideramos la presencia que da sentido a toda la existencia. Esa totalidad, esa presencia, ese encuentro, esa vivencia que tiene el alma con esta fuente de la existencia, eso es espiritualidad. Por lo tanto, la espiritualidad no pertenece a las religiones, pertenece al alma. Y cuando tengo que explicar qué es la espiritualidad, digo esta idea que es muy simple. La espiritualidad es la intimidad con Dios. La intimidad con el Creador, la intimidad con la fuente de la vida, ese encuentro íntimo, personal, único, que cada alma tiene con esa presencia divina, eso es espiritualidad. Y esa espiritualidad, que a veces llamamos la mística, hace que todos los místicos del planeta, todos los hombres espirituales o mujeres espirituales del planeta, compartan esa misma experiencia viva de encuentro. Es una experiencia, es una vivencia, eso es espiritualidad. Por lo cual, lo que suele ocurrir es que las religiones entre sí tienen muchas cosas que las distinguen. El dogma tiene los dogmas, los cultos o las morales o las actitudes morales o la conducta moral depende de muchas cosas, de las culturas y demás. Pero la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, ese encuentro vivo no tiene religión. Por eso un místico de la India, con un místico de la tradición hebrea, con un místico de la tradición maya, con un místico de la tradición mapuche o la tradición de cualquier cultura indígena de la tierra, la espiritualidad, la experiencia espiritual, eso es común, es una experiencia viva, que uno le pone nombres o formas de acuerdo a a las tradiciones, pero que la experiencia es una experiencia. Por eso me encanta, y cierro con esta idea, ¿no? Eh, un teólogo en la época del Concilio Vaticano II, en el año 1965, Karl Rahner, dijo esto, ¿no? El siglo XXI será espiritual, contemplativo y místico, o no será. No pasaremos al siglo XXII. Y yo comparto plenamente, estamos en el momento exacto donde tenemos que lograr una tremenda unión en nuestra espiritualidad de la condición humana. La dimensión espiritual es constitutiva de nuestra condición humana. Por lo tanto, o la humanidad comprende y vive esa experiencia viva de encuentro con el Creador, o no hay siglo XXII, con todo respeto, aunque suene apocalíptico. Pablo, ¿te ayuda esta idea más o menos? Sí, claro, pero eso también me da pie entonces para entender que normalmente crecemos dentro de un contexto familiar donde de alguna manera se nos impone una religión y por ende un Dios. En este concepto que nos estás dando de la espiritualidad, entonces, yo puedo decir que la espiritualidad es mi libre elección, mi fe absoluta en creer que hay un ser superior que me rige, que lo podemos llamar Dios, por ejemplo. ¿Es así? Y si es así, ¿cuál es el concepto de Dios entonces? Bueno, primero esto importante. La espiritualidad no es la fe. Chan, chan. La espiritualidad es una certeza de presencia. La Ujú. fe a veces se entiende como creencia, como una idea que tengo de Dios a la cual admiro, adoro y respeto.
y incluso enseño. Hay muchos catequistas que tienen mucha fe, pero no tienen espiritualidad. Espiritualidad es una vivencia, no es una fe. Claro que si yo entiendo la fe en un sentido amplio, puedo decir que sí también, pero no es lo común. Lo común es que entendamos fe como creencia y es certeza. Como yo siempre digo, yo no creo en Dios, yo sé que esa experiencia y presencia viva de esa fuerza sobrenatural está en mí, me habita y nos habita. Entonces ahora viene tu pregunta obvia. Si la espiritualidad es constitutivo de la dimensión humana, de la condición humana, si la espiritualidad estamos hablando de una experiencia viva de encuentro, ¿sí? ¿De encuentro con quién? Entonces ahora viene el gran tema, ¿no es cierto? Creo que una de las... Quisiera corregir algo importante. Krishnamurti tenía una frase que te va a gustar, Pablo, que dice así: es muy bueno nacer en una religión, pero no morir en ella. Es muy bueno nacer dentro de un ámbito religioso que nos formó en nuestra primera época de nuestra vida, que yo creo que salvo imposición que a veces hubo, muchos padres o familias introducen a su hijo dentro de ese clima religioso que creen que moralmente es bueno, digamos, los cuentos o las historias religiosas tienen un contenido moral, ético, que puede permitir al niño crecer en armonía, pero ahí viene el drama. Si los padres no son espirituales, no pueden contagiar espiritualidad. Y lo que suele pasar es que cuando ese niño va creciendo, no respira espiritualidad en su casa. Respira religión vivida o mal vivida por su ambiente familiar. Y el chico empieza a darse cuenta que la religión lo empieza a estrechar, que no puede entender lo mismo que los padres. Y ahí empieza a haber una pelea contra la visión religiosa, o una pelea o una sensación de indiferencia. Y que es lo que pasa normalmente, el adolescente está enojado con la realidad y con lo que representa. Pero de pronto, ahí viene la magia, cuando una persona espiritual muestra su espiritualidad, los jóvenes, los adolescentes, y te diría que hasta algunos niños preadolescentes, admiran al hombre o a la mujer espiritual, las que hablan de Dios como una experiencia viva, no como una teoría. Y mi experiencia es que cuando vos contagiás tu espiritualidad, la contagiás, no la imponés, la proponés o invitás, pero ni siquiera a veces la contagiás, los jóvenes adhieren a esa vivencia rica que te hace sentir pleno y feliz. Entonces la pregunta tuya para no irme, ¿qué es Dios en definitiva? ¿Sí? Por eso me encanta decir que Dios es una presencia. Esto para mí es muy importante. Y es una presencia que hace que no te sientas solo. Lo voy a decir muy simple, ¿eh? Y esa presencia está energéticamente en todo, en todo. Entonces yo puedo respirar una flor y sentir la experiencia viva de la energía que sostiene en la existencia esa flor. Puedo abrazar un árbol y sentir, como decía San Francisco, que es mi hermano, porque él y yo somos sostenidos en la existencia por esa misma presencia viva, ¿sí? Pero ahora viene algo más hermoso, que las religiones, y no como vos vas a pensar como yo, han mal usado muchas cosas la experiencia de Dios la han hecho tan trascendente que han querido olvidar lo inmanente. Entonces, Dios termina estando arriba o más allá de la muerte. Y Dios no está ni arriba ni más adelante, está dentro. Está dentro de cada ser y está dentro mío. Y ahí viene el tema que teóricamente, a veces las religiones hablan de eso, pero no lo vibran, no lo viven. ¿Qué sentido? Que yo sé que en mí habita la fuente de esa presencia que está llamada amor, porque si le tengo que poner un nombre final a Dios es amor, Dios es una energía de amor, es una fuerza de amor. Entonces ahora termino. Todas las mañanas, Pablo, yo hago una oración de Rabindranath Tagore, ¿no? Yo amo mi fe cristiana, pero para que me entiendas. Y la oración de la mañana mía, todas las mañanas es: tú eres aquel, el tú con mayúscula y aquel con mayúscula. Tú eres aquel que camina en mi alma. Que tu sonrisa hoy ilumine mi corazón. Señor, tú eres aquel que camina en mi alma. Que tu sonrisa hoy ilumine mi corazón. Y me levanto con esa dignidad y certeza
No es un Dios juez, no es un Dios que me observa si hago las cosas bien o mal. Es un Dios, la energía de la alegría y la energía del amor van de la mano. La verdadera alegría y el verdadero amor son la fuente. Y ya termino. Por lo tanto, si me preguntás qué es Dios, Dios es amor y es alegría. Es una presencia viva en todo lo existente y en mí. Y mi encuentro con Él está en toda la belleza de la Madre Tierra, que es el camino para llegar a Él, y está en mi interioridad cuando entro en lo más profundo, íntimo de mí y puedo abrazar esa presencia sonriente, no ni juez ni lejana. ¿Sí? ¿Pude, Pablo? Perfecto. Muy bien, perfecto. Bien, en todo este camino de la espiritualidad empiezan a aparecer conceptos que a veces son confusos y quiero que tratemos de aclarar algunos de ellos, tal vez los más importantes. Mm. Cuando te escucho hablar del eneagrama, tú hablas de la herida del nacimiento y cómo, dependiendo de la herida, el entorno, la sociedad va formando dentro de nosotros una coracita, una forma de ser, una forma de ver el mundo, y finalmente eso termina siendo ese personaje llamado ego. ¿Voy bien? ¿Sí? Sí, perfecto, Bien. Ok. perfecto. Entonces quiero que me hables del ego. Quiero que le expliques a las personas qué es el ego, cómo surge ese personaje, si el ego es tan bueno, si es tan malo, porque a veces inclusive hay libros que se llaman El ego es el enemigo. Entonces quiero que nos digas qué es el ego y qué papel cumple el ego en nuestras vidas, es bueno, es malo, se necesita, no se necesita, por qué está el ego ahí dentro de nosotros. Gracias. Bueno, a ver, Pablo. Lo primero que tenemos que hacer es entender que el sujeto de nuestra personalidad lo llamamos el ego. Nuestro modo de vincularnos con el entorno hace que yo tenga que tener un yo frente a un otro. Entonces, mi yo frente al otro es mi ego, mi yo. Yo, Roberto, es el yo que se presenta ante la realidad, responde o reacciona ante la realidad frente a lo que me rodea. El ego es constitutivo de mi personalidad y, atención ahora, el ego como tal es un aspecto de mi estructura psíquica que la necesito en esta vida para que me ayude a vivir en contexto con todo lo que me rodea. El tema central es que una cosa es tener ego y otra es ser un egoísta. Ahí viene el drama de la confusión. El ego como tal es constitutivo mío. Es, yo lo llamo de esta manera, mi copiloto en la vida. Y no va a dejar de estar nunca, porque es constitutivo es el sujeto de mi personalidad que se empieza a formar, como tú dices, a partir de la primera infancia para para vivir frente a la realidad. Ahora viene el drama. Cuando yo realmente voy tomando conciencia de que soy un ser espiritual que está habitando esta condición humana, cuando yo me reconozco a mí un ser espiritual que habita esta condición humana, me reconozco que hay algo que está en mí, que es el sujeto de mi interioridad que llamamos mi espíritu con minúscula o mi alma. Y el sujeto de mi espíritu con minúscula es mi conciencia. Mi conciencia es el sujeto de mi alma o de mi espíritu. Es a través del cual el espíritu mío se manifiesta. Entonces tengo dos jugadores adentro mío. Tengo el ego como la parte de mi personalidad y tengo la conciencia, que es a través de la cual el alma se manifiesta y se expresa. Muy bien. Ahora bien, ¿quién es el piloto y quién es el copiloto? Entonces acá viene el juego. El ego ni es malo ni es bueno, existe en mí. Cuando yo vivo desde mi ego, cuando mi ego toma el comando de mi vida, cuando el ego toma el comando de mi vida, yo me transformo en un egoísta. ¿Por qué? Porque cuando el ego toma el comando de la vida, busca el beneficio, la conveniencia y la seguridad propia. El ego piensa en singular, es su tarea es pensar en singular. Y además de pensar en singular, como tiene que cuidar la seguridad, genera miedos para que vos te adviertas que la realidad no es tan hermosa como vos crees. Entonces el miedo te fabrica, el ego te fabrica miedos para que vos estés alerta, 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 alerta. Ahora bien, yo puedo vivir desde mi ego, entonces puedo vivir con miedo, puedo vivir con conveniencia, pensando en singular, buscando mi beneficio, más aún atendiéndome a mí, no importándome las consecuencias que provoco en los otros. Eso es cuando yo vivo desde mi ego y soy un egoísta. En cambio, cuando yo me reconozco un ser espiritual, que tiene una conciencia a través del cual mi espíritu se expresa,
En ese momento, el ego pasa a ser el copiloto. Entonces, el que comanda mi vida es mi conciencia. Y mi conciencia no elige lo que le conviene, siempre elige lo mejor. Por eso evalúa. Evalúa si lo que me conviene a mí puede dañar al otro y si lo que me conviene a mí es lo mejor, porque puede ser que lo mejor sea renunciar a algo propio para un bien común mayor. La conciencia piensa en plural. La conciencia no busca lo que le conviene, busca lo mejor. La conciencia siempre está alerta a que todos crezcamos. La conciencia está alerta a ver qué puedo aportar a que todos crezcamos, porque piensa en plural. Entonces, cuando el ego está como copiloto, la conciencia a veces escucha al ego que le dice, ojo con esto, cuídate de aquello, atende esto otro, estate alerta. A veces te dice, ¿por qué no descansas un poco? ¿Por qué no? A veces nuestro ego nos habla y nos invita a pensar de una manera distinta. El tema, repito, es que yo escucho o no al ego, y muchas veces el ego me advierte cosas que son interesantes, pero cuidado, siempre que la conciencia sea el piloto, no hay que echar al ego del auto. Es parte de nuestra estructura psíquica, así que hay que saber convivir con ella. Cuidado, el problema es cuando el ego se sube como piloto. Y para terminar esta idea, así puedo abrir lo que vos me quieras decir, entendamos esto, atención ahora. El ego como estructura psíquica se establece en nosotros y pasa a ser, atención, además de lo que acabo de decir, pasa a ser el lugar donde el adversario empieza a jugar conmigo el juego de la vida. El ego en un momento dado tiene la misión también la misión de probar mi consistencia. Es como en una partida de ajedrez, mi adversario. Entonces el ego va a estar siempre tratando de subirse a ser el piloto de mi vida. Ese ego a veces es manejado, obviamente, por fuerzas que no van a favor del bien, de pensar en plural y de buscar lo mejor. El ego puede ser tomado por estas energías oscuras y mi ego empieza a probar mi consistencia, a ver hasta dónde yo me guardo en mi conciencia. Entonces el ego es el adversario, a través del cual yo compito. Y cada vez que yo le gano la partida al ego y afirmo mi conciencia, el ego cumplió su misión. Por eso no es el enemigo en el sentido, cuidado, hay fuerzas oscuras que a través del ego pueden querer probar mi consistencia y tengo que tener muy claro que en la medida en que yo estoy en mi conciencia y en esas partidas que son diarias, en donde yo le gano al ego, le digo, quédate tranquilo, ahora decido yo, no te metas, no te escucho, quédate ahí. Cuando yo puedo ganar al ego en ese diálogo interior, se afirma mi conciencia y mi ego está para eso. En realidad es un adversario que si lo pensamos atentamente, es feliz cumpliendo su misión en la medida en que yo le gane. O sea, qué paradójico, ¿no? El mismo ego, cuando yo le gano al ego, dejándolo de copiloto y tomando yo las decisiones y las elecciones de mi vida, sus momentos donde prueba mi consistencia y yo afirmo mi consistencia, no solamente que le gano al ego, sino que le ayudo a decir gracias por la misión de probarme. Gracias porque estás presente para que yo tome el compromiso de no abandonar aquello que creo que es lo más adecuado, vivir en el amor, vivir en la verdad, vivir buscando lo mejor, seguir pensando en plural y no buscar mi conveniencia dañando la conveniencia ajena, sino buscar mi conveniencia siempre eligiendo lo mejor. Cada vez que le gano, el ego está tranquilo porque su misión era esa. Eso es más o menos metafóricamente lo que puedo dibujar, Pablo. Sí. Ahora que hablabas de fuerzas oscuras, se me vino a la mente un libro que se llama Satán, Exact- autobiografía del ego, ¿sí? Exactamente. Y el libro arranca, es hermoso y se lo recomiendo a todo el mundo porque el diablo, Satanás, Lucifer, como le quieran decir, se presenta y lo primero que dice, yo soy Satanás, soy el diablo, Lucifer, pero yo no soy malo, yo soy un empleado de Dios que me mandó a hacer un trabajo dentro de usted para que usted despierte la conciencia, pero usted se quedó dormido y me está dejando las cosas muy fáciles a mí.
Entonces Muy bien. esa es la metáfora que me encanta porque Bueno, lo explica muy bien. Pablo, yo comparto plenamente ese libro. Ojalá que la audiencia lo pueda conseguir. Y si no, como audiolibro, se puede conseguir en YouTube, Pablo, también. Te recomiendo Sí, que lo puedan ver ahí. Ahora, atención una cosa. El ego en sí es utilizado por la fuerza de la oscuridad. El ego no es el malo de la película. El ego es el copiloto nuestro, de nuestra personalidad. Pero la fuerza de la oscuridad usa el ego para combatir contra mi conciencia y contra la luz. Lo que hace es simplemente probar mi consistencia. Cuando me preguntan qué es el mal, Roberto, el mal solo existe para probar la consistencia del bien. Lo que vos decías, soy un empleado de Dios. El mal solo existe para probar la consistencia del bien. Y el mal se mete en mi ego porque es el área donde puede competir con mi conciencia. El mal se mete ahí para tratar de quitarme de mí, de ese lugar que estamos hablando, de ese elegir el amor, elegir el bien, elegir la verdad, elegir siempre, siempre pensar en plural y no en singular. Entonces, el mal no es malo, el ego no es malo, el ego es mi copiloto y el adversario final, con mayúscula, va a utilizar mi ego para poder vencer mi consistencia. Pero son eso, son contrincantes en el juego de la vida. Todo lo que está afuera es el escenario. Todo lo que está afuera es el escenario. Y por eso, bueno, no quiero avanzar porque por ahí me alejo de tu pregunta. Adelante, Pablo, adelante. no, voy a repetir el nombre del libro que me están preguntando. El libro se llama Satán, autobiografía del ego. Sí, así lo pueden encontrar y como dice Roberto, si lo tienen físico y si no, también lo encuentran en YouTube como un audiolibro para que lo escuchen. Roberto, una pregunta eh, que genera confusión y polémica. El ego, digámoslo así, pues para entenderlo, es el copiloto de la conciencia, para no decirle el enemigo. Pero esa conciencia, ¿es Dios o no es Dios? ¿O Dios está en una dimensión superior? Ay, porque esa pregunta es... Bueno, es muy claro tu pregunta, muy claro, atención. Vamos a esto. Yo dije que el ego puede ser el ego no es el mal, el ego no es Satanás, el ego no es Satán, el ego es esa estructura de nuestra psiquis a la cual la oscuridad o el adversario con mayúscula o Satán utiliza para probar mi consistencia. ¿Ok? Bien. La conciencia es el aspecto, yo diría, es la dinámica de nuestro espíritu, es el aspecto dinámico del alma humana, el aspecto dinámico de nuestra alma o espíritu. La conciencia y el alma son lo mismo, nada más que uno es como si fuera una moneda, la cara y la seca. Llamamos alma a la energía espiritual en sí misma y llamamos conciencia a esa energía espiritual manifestándose. Entonces, la conciencia es el aspecto dinámico del alma humana o del espíritu humano, con minúsculas, ¿sí? Ahora bien, alma y conciencia, que son lo mismo, uno no es que tiene, el alma no tiene conciencia, es consciente. El alma se manifiesta a través de la conciencia. Esa conciencia, que es la manifestación del alma, es energía espiritual y esa energía espiritual está unida entrañablemente al espíritu con mayúscula, que es el espíritu de la existencia. Es como decimos que el espíritu con mayúscula es el mar y el alma es la gota en el mar. Cuando saco la gota del mar es una gota, pero es el mar en una gota. Entonces el alma es eso, en una unión profunda con el espíritu como tal. Entonces, ¿Dios qué es? En realidad no olvidemos nunca, Dios es todo. Entonces cuando digo esto puede sonar tan rechazante, vos decís, Satán es un empleado de Dios, con lo cual la presencia divina está en todo, no está, no es que en la oscuridad no está la presencia divina, sino tendríamos que decir que hay un territorio opuesto a Dios y eso es una falsedad teológica, no hay nada opuesto al único ser que es el bien y el amor, solo existe el bien y el amor. Y la dimensión creada existe oscuridad y existe luz, pero en la dimensión increada, que es la única, es amor, solo amor y gozo. Yogananda decía que Dios es gozo, le gustaba decir que Dios es alegría plena más que amor. Y nosotros en la tradición nuestra llamamos amor al Creador. Eso es lo que es.
en el juego de las libertades y de la creación está la luz y la sombra, o la oscuridad y la luz. ¿Se entiende un poco más? O aclaro lo que quiera, Pablo. Sí, no, está muy bien. Sigo con mi concepto entonces. Dios es esa energía que nos anima, o sea, es el ánima, es el alma, está ahí adentro. Así lo sigo entendiendo. ¿Voy bien? ¿Sí? Sí, lo que hagamos es esto. Tu alma es tuya. O sea, Sí, hay un alma tuya, Pablo, y está el alma de Roberto, ¿ok? Somos sí, almas ok. individuales. Sí, Almas, cada una es un alma, es una gota. Ahora, el espíritu que anima tu alma y el espíritu que anima mi alma, el espíritu que le da la existencia a nuestra alma es la misma. El espíritu con mayúscula es único y el mismo. Ahora, perfecto. tu alma anima tu corporeidad y tu psiquis, y mi alma anima mi corporeidad y mi psiquis. Muy bien. Pero mi alma no podría existir si no estuviera unida a la fuente misma de la luz, que es Ok, amor y es bien. Entonces, una perfecto. pregunta tuya es verdad. Pero Roberto, si el alma y Dios tienen esta unión tan profunda, Dios me habita. Y por eso me encanta decir esto. Yo habito en Dios y Dios habita en mí. De esa manera, si yo dijera en este momento, yo soy Dios, alguien diría, Roberto está loco, ¿está? Pero si digo, yo soy en Dios y Dios es en mí, eso en el lenguaje del oído no choca. Yo digo, yo soy en Dios y Dios es en mí. Ujú. Esto es esta idea panteísta, donde yo digo, si no hay una distancia entre alma y Dios, entonces todo es lo mismo, entonces todo es divino, y hay una confusión teórica. Para limpiarlo es muy fácil, es muy fácil. El mar o el océano y la gota. O Dios es en mí y yo soy en Dios. De manera tal de que esa unión, como vos decís bien, es tan enorme que querer generar distancia es imposible, pero hay una distinción, porque en nuestra alma tuvo un origen y el espíritu mismo en sí mismo no tiene origen. Esa es la diferencia para Sí, ponerle un cambio de explicación al tema, ¿sí? perfecto. La gota de agua en el océano tiene toda la fuerza del océano, pero cuando se separa de la fuente, se separa y pierde sus poderes, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero fíjate una cosa, cuando es gota, cuando el alma se transforma, cuando nosotros, el Espíritu único y divino en nosotros, toma esta forma que es nuestra alma, que anima nuestra corporeidad, cuidado, cuidado esto es importante, no tenemos, es una distinción de razón, porque en realidad, como te digo, nuestra alma no sería sin esa presencia infinita de amor puro. Ahora bien, esa alma que está creada, ahí viene un gran tema que crea mucha confusión, que es que cuando el alma retorna a la fuente, para las tradiciones de Oriente se funde en una única fuente viva, ¿sí? Mientras que en la tradición judeo, en la mística judeo-cristiana, lo que hay es una unión, no una fusión. O sea, mi alma sigue siendo yo en esa unión total yo soy en esa unión total con el ser, pero esa es una unión, no pierdo mi individualidad. Eso es Ok, algo difícil de entender, aunque sí. esto puede llevar a temas teóricos No, no tan importantes, pero queda claro que sí, para Oriente se produce una fusión. En sí. cambio, para Occidente, para la tradición donde nosotros decimos Dios es amor, hay un abrazo y mantenemos nuestra unión personal en el misterio de la unión final. ¿Se Sí, entiende algo así? claro, en Colombia decimos juntos pero no revueltos. Entonces, en Oriente se revuelven, ¿sí? Se forman uno. Aquí no, aquí estamos juntos pero no estamos revueltos. Queda claro el concepto así, facilito. Cierto que sí. Roberto, dijiste ego y que el problema del ego era cuando se volvía egocentrismo, egolatría, Egoísmo. egoísmo, ¿cierto? Pero hay un tema que tú también abordas, que trabajas muy bien, y es el de el amor propio. Entonces, ¿dónde está el límite entre ego, egolatría, egocentrismo y amor propio? Porque para mí, créeme, en mi trabajo como psiquiatra, yo abordo mucho la psiquiatría desde lo espiritual más que desde lo químico y desde lo farmacológico, y encuentro muchos pacientes con aparentes cuadros depresivos, con cuadros de ansiedad, que están siendo generados por un problema profundo de baja autoestima, de poco amor.
Y resulta que es que ese tema del amor propio, la autoestima, no fue fomentado, era mal visto, ¿sí? Claro. Siempre había una crítica, un regaño cuando hacías algo malo, pero cuando hacías algo bueno, el premio era, no aparecía, lo daban como por algo que tenías que hacer. Entonces la gente aprendió a no premiarse, a no valorarse, a no reconocerse, a sentirse no suficiente. Y eso en la vida adulta repercute en la vida afectiva, en la vida económica, en la vida laboral, en fin. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente empiece a entender que es distinto el ego del amor propio y cómo trabajar en ese amor propio? Bueno, Pablo, gracias por tu pregunta. Yo les invito, por favor, a los que nos están en este momento viendo y escuchando, los invito, por favor, a que vean un video mío en YouTube que es El amor a uno mismo. Esta invitación lo hago porque en el poco tiempo para responderte me quedarían muchas cosas muy importantes para decir que está en ese video sobre el amor a uno mismo en YouTube, ¿sí? Con lo cual ahí me puedo extender en cosas que ahora no puedo terminar de aclarar. Pero vamos a lo simple, simple. Esto que estás diciendo, Pablo, para mí es definitivo, tan definitivo que creo que hubo una campaña en contra del amor uno mismo, pero muy seria, ¿eh? Y te digo más, me duele decirlo, religiosamente seria en esa campaña. ¿Por qué? Porque voy a tomar una pincelada de mi fe, ¿no es cierto? De mi tradición. Jesús dijo claramente, ama al prójimo como a ti mismo. Esto es definitivo, esto es absolutamente definitivo. Ama al otro como a ti mismo. Lo que duele es que en ninguna página de la Biblia, de la patrística de la Iglesia, de muchos pensadores posteriores, nadie se tomó el trabajo serio y delicado de hablar qué es amarse a uno mismo. Lo peor aún, yo creo que hubo una tendencia religiosa a desestimar esta idea, o porque no quisieron ponerla, porque no quisieron, o hubo una intencionalidad negativa. Entonces se exaltó el amor al otro sin lo que se acababa de decir claramente por nuestro maestro, amar al otro como a uno mismo. Entonces el peligro es que si yo le quito el amor a uno mismo y amo al otro, caigo en una cantidad de patologías que vos y yo hemos visto en mil maneras. Entonces, ¿cómo sanar nuestro amor al otro? Pero lo dijo tan claro Jesús, citando incluso las fuentes del Antiguo Testamento. Clarísimo, ama al otro como a vos mismo. Pero como nadie nos enseñó en toda mi catequesis, desde que era un niño, nadie me habló del amor a uno mismo. Exaltamos el amor al otro, pero nadie nos habló de eso. Entonces, yo voy a decir una barbaridad. Todas las patologías afectivas, y vos como profesional de la salud mental, todas las patologías afectivas nacen por no haber comprendido y vivido lo que es el amor a uno mismo. Así, tajante. Lo digo como filósofo, como investigador en antropología y como teólogo y todo lo que puedo decir. Es así. Todas las patologías afectivas llegan a ocurrir por el desconocimiento y la claridad de lo que significa el amor a uno mismo. Porque lo que me duele decirlo es que el creador de nuestra fe cristiana, cuando Jesús ama al prójimo como a ti, nos estaba dando la clave de que el amor al otro no va a ser nunca sana, sino parte del amor a uno mismo. Y ahora viene lo que me estás preguntando. Cada vez que empiezo esta conferencia, tengo que tomarme el tiempo despacito para romper las estructuras mentales que asocian amor a uno mismo con egoísmo. Más aún, lo identifican como que amarse a uno mismo es sinónimo de ser egoísta. Mi abuela, mi madre, mi padre, el contexto familiar, todos hubieran dicho lo mismo. De hecho, lo dijeron en algún momento. Es un egoísta, se ama a sí mismo. Y he escuchado yo desde mi niñez esto. A ver, ¿a dónde hemos llegado? Más aún te digo de corazón, esta pandemia, voy a ser un poco medio como así dramático, esta pandemia, el gran secreto es que cuando salgamos de todo esto que está pasando, o empezamos a entender el amor o lo mismo, o si no, volveremos a una normalidad patológica, si no entendimos esto. Entonces quiero darle toda la relevancia, por favor, atención. La persona egoísta vive para sí mismo buscando siempre su beneficio, su conveniencia, su seguridad, nunca pensando en los otros, nunca pensando en las consecuencias que le puede producir al otro, nunca pensando en plural, sino siempre pensando en singular, en su propia comodidad. Y si haciendo todo eso afecto al otro, es que no es un tarado,
que no se sabe defender. Esa es la mentalidad de la persona egoísta. La persona que se ama a uno mismo no tiene nada que ver con eso, porque tenemos que empezar a definir términos. ¿Qué es amar? Amar, Platón, filosofía griega, tomada de la tradición egipcia, tomada de la tradición de Oriente. Amar es querer el bien, no un querer intencional, es un querer real. Amar es hacer lo posible para que el otro viva el bien. ¿Y qué es? Si amar es querer el bien es siempre el desarrollo pleno de lo que el otro es. Amar a una planta es querer que esa planta se desarrolle plenamente. Amar a mi mascota es querer que mi mascota se desarrolle plenamente como es, en esa mascota que es. ¿Y qué hago para eso? La alimento, a la planta la riego, a mis perritos le doy cariño, etcétera, etcétera. Amar es querer el bien, que es el desarrollo pleno de ese ser. Amar a un animal, amar a una planta, amar a un ser humano que es. Es querer el bien. Y el bien es que se desarrolle plenamente como persona. Cuando yo amo a mi mujer, ¿qué quiero? Que mi mujer sea la mejor mujer posible. Amar no es que darle cositas y besitos y tonteras. Amar a la persona que amo, a mi mujer, es tratar de que sea la mejor mujer posible. Eso es amarla. Querer el desarrollo pleno de ella e invertir en ella, apoyarla en lo que necesita, darle lo mejor que puedo para que ella sea la mejor mujer posible dentro de lo que ella quiere y pueda hacer. Ahora bien, ¿qué es amarme a mí mismo? Amarme a mí mismo es querer el bien, mi bien. ¿Y qué es mi bien? Mi desarrollo pleno, mi desarrollo pleno. La persona que se ama a sí misma tiene una natural convicción de querer buscar la mejor versión de uno mismo. La persona que se ama a sí mismo va a renunciar a lo que no me ayuda a alcanzar mi mejor versión y va a estimular todo lo posible, nutriéndose, alimentándose, enriqueciéndose para alcanzar la mejor versión. La persona que se ama a sí mismo siempre busca superarse en excelencia, lo más posible. Por eso el amor a uno mismo es buscar mi propio desarrollo pleno. A veces terminaré la película de mi vida interrumpida por la hermana muerte, como dice San Francisco de Asís, en algún momento de mi vida, y me va a encontrar habiendo llegado más o menos a la mejor versión de mí. Y empezaré el juego en otro lado, volviendo, pero la mejor versión de mí es la aspiración ética de aquel que se ama a sí mismo. Y esa persona que se ama a sí mismo sabe renunciar, sabe tratar de elegir siempre lo que le ayuda a desarrollar sus dones, sus talentos, sus capacidades. Eso es amarse a uno mismo. Y lo más importante es esto. Cuando uno se ama a uno mismo, cuando uno quiere el bien para uno, no el beneficio, el bien para uno, hay una ley clave. El bien en teología, en metafísica, dice, el bien tiende a difundirse. Cuando yo quiero el bien para mí, naturalmente quiero que lo que es del bien mío también lo sea de los demás. Entonces pongo mi bien en servicio al bien de los otros. Es inherente al amor a uno mismo el querer que mi bien lo sea para todos. Es inherente al amor, no es consecuencia, es inherente. Por eso cuando uno se busca amar a uno mismo y desarrollarse plenamente, la felicidad la da no el sentirse pleno, sino el compartir la plenitud. Cuando comparto mi plenitud, esa es la verdadera felicidad de la condición humana cuando llegándose desde el amor no mismo a poder compartirla a los otros. Y para cerrar esto, perdón si es largo, Pablo, atención ahora. Si amarme a mí mismo, lo tienen en el video para que lo comprendan, es aceptarme, enriquecerme en todos los niveles y darme al otro, dar lo mejor de mí al otro para compartir mi plenitud. Si eso es amarme, aceptarme, enriquecerme y compartir mi plenitud, ¿qué es amar al otro? Amar al otro me van a decir siempre la misma respuesta. Es aceptarlo, es enriquecerlo, darle lo que necesita, darle lo mejor de uno. No, amar al otro es que el otro se acepte, que el otro se enriquezca y que el otro se dé generosamente a los demás. Amar al otro es que el otro haga lo que yo tengo que hacer como yo, como persona. Si yo amo a mis hijos, aceptarlos, enriquecerles con lo mejor que yo pueda y darles lo mejor de mí, es parte del amor. Pero el verdadero amor al otro, el verdadero amor a mis hijos, es que mis hijos se acepten, que mis hijos se enriquezcan como personas y mis hijos tengan generosidad y donación a los demás. Eso es amarlos. Que ellos sean lo que yo tengo que ser. Ahora bien,
¿Cómo puedo pedir que mi hijo se acepte si yo no me acepto? ¿Cómo puedo decir que mi hijo aprenda a cuidar su cuerpo, a desarrollar sus talentos, a enriquecerse intelectual, espiritualmente, si yo no lo hago? ¿Cómo puedo decir que el otro sea, que mis hijos sean generosos si yo no lo soy? Por eso no puedo amar al otro si no me amo a mí mismo, porque si no contagio lo que yo quiero que ellos sean, lo que estoy haciendo es una prédica vacía, estéril. Pero entonces la pregunta es, amate a vos mismo bien, aceptate, enriquecete y donate en tu vida generosamente, contagialo al otro para que en el amor al otro el otro haga lo mismo. Entonces el amor al otro es que el otro se acepte, se enriquezca y se entregue con generosidad como uno lo trata de hacer. Entonces, eso es amar al otro como a uno mismo. Lo que hago conmigo, lo anhelo que el otro también lo haga. Sea mi esposa, mis hijos, mi amigo, mi compañero de trabajo, quien sea. Trato de contagiarle lo que yo hago conmigo. El problema es que si yo no me acepto, yo no me nutro y yo no me entrego generosamente, es imposible que cuando hable de amor al otro lo esté diciendo genuinamente. Porque estoy en todo caso diciendo cosas románticas o vacías, porque el amor al otro es que el otro haga eso para su desarrollo. Perdón, Pablo, lo largo, pero No, tenía que Roberto. explicarlo porque Pero pensé. yo creo que las personas estaban igual que yo hipnotizadas oyéndote, la profundidad de tus palabras, la simpleza, ¿verdad? Qué sabiduría la que tienes y la que transmites. Y no puedes aprovechar los últimos minuticos. Te voy a hacer la última pregunta usando después de tu generosidad, pero es algo que también manejas muy bien y que también me llega mucho a la consulta y es en unos pocos segundos, minutos tal vez, ¿cómo nos puedes ayudar a que entendamos eso que tanto me dice la gente? Doctor, ¿cómo encuentro mi misión en la vida? ¿Eso cómo llega? ¿Eso de dónde llega? Yo sé que es para escribir un libro, pero yo sé que eres capaz en poquito tiempo de darnos algunas pisticas. Gracias, Pablo, por tu generosa pregunta. Amigo querido, me gustaría tener tanto tiempo para contestarlo. También los invito a que vean un video mío que hice justamente que se llama El ideal y la misión en la vida. Está en YouTube. Y eso puede ayudar conceptualmente a poner más ideas a lo que voy a decir ahora, porque es tan importante entenderlo tu pregunta. Yo diría lo siguiente, atención por favor. Lo mucho que se puede decir hay que resumir lo siguiente. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿no es cierto? Y te vas a sorprender, en audiencias muy numerosas, ¿eh? Yo pregunto, ¿tenemos un alma? Lo digo con mucho respeto, nadie se siente incómodo, luego con mucha advertencia de que no quiero molestar, ¿no es cierto? Por favor, con mucho respeto, levanten la mano quienes dicen que tenemos un alma. Y levantan mucha gente las manos, otras no. Entonces digo, a los que no levantaron las manos, les agradezco por su genuina manera de ser y los respeto infinitamente. A ustedes mis mayores respetos. Pero a los que levantaron las manos se equivocaron. Nosotros no tenemos un alma, somos un alma. Tenemos un cuerpo, pero somos un alma. No tenemos un alma. Si yo sigo creyendo que yo tengo un alma, yo soy esto y además tengo esto. No tengo eso. Eso soy. Mi esencia espiritual es lo que soy, en esta corporeidad a la cual yo expreso a través de ella todo mi ser. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque la que sabe para qué vine a esta vida, para qué sabe cuál es mi misión en esta vida, para qué he venido a contribuir en algo en esta vida, es mi alma, es mi alma. Mi ser espiritual sabe para qué encarnó aquí y es la tarea mía de ponerme a la escucha atenta de mi personalidad, de mi humanidad, a la escucha atenta de mi psiquis, a la escucha atenta de esa dimensión espiritual en mí, para escuchar la respuesta que necesito. La desconexión con esta fuente que somos hizo que trajéramos todas las patologías de una cultura enferma. Vivimos para afuera. Dios está arriba o más adelante. Mi alma está adentro y yo tengo que vivir para afuera. Entonces volvemos a todo el problema. ¿Por qué no vamos adentro? Hablamos con nuestra alma, que es lo que somos, y de ahí más vamos más adentro y abrazamos al espíritu que nos habita, que es el espíritu de la fuente. Entonces nos han dañado mucho
Porque primero, muchos de los que de los que están escuchándonos, ojalá que sí, pero otros muchos no, no tienen idea de cuál es el propósito en la vida. No, no hay idea de cuál es tu propósito. Y cada uno tenemos un propósito personal. Hay un propósito colectivo. El propósito colectivo es amar y disfrutar amando o amar disfrutando. Ese es el propósito colectivo de este planeta llamado escuela, llamado Tierra. Ese es el propósito colectivo, pero tu propósito y el mío lo sabe mi alma. Y por supuesto la desconexión con ella hace que yo trate de buscar afuera lo que a veces es tan difícil de encontrar. Ahora, atención, puedo, hablando con maestros, hablando con personas de sabiduría, escuchando a personas que me pueden orientar en tantas verdades de la vida, a que yo pueda ir comprendiéndome a mí y poder descubrir en mí esa respuesta. Puede ser que escuchando a maestros y guías me ayuden al encuentro de lo más profundo de mí. Sí. Por eso el problema es que las religiones están llenas de funcionarios y no de maestros espirituales. Y a veces el maestro espiritual no tiene que pertenecer a una religión determinada, porque el maestro espiritual es aquel que vive una presencia profunda de encuentro con esa experiencia divina y desde ese lugar tiene conciencia de estar con su alma, de estar en su alma. Entonces, lo que creo que decir en pocas palabras es, animo a todas las personas que estamos ahora a que escuchen ese video, que te escuchen a ti o me busquen a mí, porque tenemos que ser orientadores y guías para que las personas aprendan a encontrarse con su alma interior y estar en una escucha atenta de lo que son, de lo que son. Entonces, ese punto donde mi libertad humana encarnada le habla al alma que me habita, que soy, eso no existe como modo común de vida. Eso no existe. Eso es lo que hacían las escuelas iniciáticas, lo que hacían las grandes tradiciones espirituales, que repito, a veces tenían un formato religioso, pero muchas veces, atención, dentro de ese formato religioso vivían un poco al margen, como eran los sufíes, como son los místicos en muchas tradiciones, incluso a veces perseguidos por tradiciones oficiales porque tenían una manera de vibrar o vivir la vida, no quedándose en el cumplimiento, sino buscando el compromiso de uno con uno. Esta frase que te voy a decir ahora, tengo miedo que se corte, pero te lo digo porque te va a encantar, es una revelación de mi señora. Lo voy a decir así abiertamente, suena raro, pero a veces todos nosotros tenemos momentos donde escuchamos voces internas. Ella en una de esas mañanas se levanta, dice, Robert, escuché esto tan claro, pero aparte me lo dijo de tal manera que no sería mi mente la que fabrica, porque yo no llamaría así al Dios amor nuestro. Escuchen esta frase, escucha Pablo, dice, el bendito, el bendito no ordena fe ni un culto ciego, sino el conocimiento de la experiencia. El bendito no ordena fe ni culto ciego, sino el conocimiento de la experiencia. Me encantó. Porque ¿qué está diciendo? La fuente de la existencia no está queriendo un culto o una fe ciega, está queriendo que nos miremos adentro y que a partir de nuestra propia experiencia, del encuentro con nosotros, del libro de nuestra vida, que es el libro más importante, podamos sacar la sabiduría de las grandes respuestas. ¿Quién soy? ¿Para qué vine a esta vida y en qué vengo a contribuir? Chan, chan. Perdón la Roberto, vehemencia, perdón. no, 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 Roberto, me encanta, me encanta, la gente está encantada, pues obviamente tiempo nos va a faltar para hablar de tantas cosas contigo. Simplemente darte las gracias por haber aceptado la invitación, por compartir con mi comunidad, a todas las personas de tu comunidad que se unieron conmigo, pues los invito a que compartamos las redes sociales de ambos, que nos visiten. Las mías son Pablo Gómez Psiquiatra, a Roberto fácilmente lo encuentran como Roberto Pérez en todo internet, no hay que buscar mucho, aparece facilísimo. Y nada, Roberto, decirte que ojalá Dios te dé muchos años de vida para que sigas transmitiendo todo ese conocimiento, toda esa paz, toda esa espiritualidad. Que sepas que aquí en Colombia, en Medellín, cuentas con un hermano más, un amigo más. Mi casa está abierta para cuando la necesites. Y de corazón, muchísimas gracias. Pablo, yo te siento parte de mi familia, ya lo siento así. Cuando vi tu foto la primera vez, miré tus ojos.
hace mucho aprendí a que la mirada es la ventana del alma. Y cuando veo tus ojos veo claramente tu alma, lo cual agradezco al cielo que me hayas buscado. A partir de ahora queda una entrañable comunión espiritual. Contá conmigo cuando quieras. Si voy a Medellín, no puedo no verte, no te preocupes, iré a visitarte. Y solo desearte que realmente tu misión la propagues más y más. Gracias por elegirme como compañero de viaje en la reflexión. Y sobre todo, lo que digo siempre, quedemos unidos en ese misterio de la oración de amor, porque llévame y te llevo, en ese sentimiento de oración verdadera y genuina, porque tenemos que seguir siendo lo que Jesús nos dice, ¿no es cierto? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gracias por Listo. ser hermano con Roberto, todo muchas lo que te gracias, de digo. verdad. Con todo el amor, muchísimas gracias. Y ya sabes, aquí en Medellín cuentas conmigo para lo que sea. Un abrazo muy Y en Argentina, fuerte, cuídate y muchísimo. en Argentina. Muchas gracias. Gracias, Ok, gracias Pablo. un Gracias. abrazo. Gracias, que estés muy bien. Bien, señoras, como les dije, un invitado de lujo, fabuloso. A todos ustedes por haberse vinculado a esta transmisión, muchísimas gracias. La vamos a dejar grabada para que la puedan ver y la puedan compartir. Recuerden las redes sociales Pablo Gómez Psiquiatra, Instagram, Facebook, YouTube. Y como siempre, les envío un abrazo muy fuerte y por favor cuídense muchísimo. Un saludo muy especial desde acá, desde Medellín, Colombia.